En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de lo que es insuficiencia renal aguda. Me presento, mi nombre es Aldeira Álvarez, estoy cursando el séptimo año de Medicina Humana en la Universidad Nacional San Antonio de Cusco. Vamos a hablar de insuficiencia renal aguda. ¿Por qué el término de insuficiencia renal aguda? Muchos dicen que ya no se utiliza, pero en realidad todavía se lee en muchos artículos. Muchos prefieren utilizar el término de lesión renal aguda, otros de injuria renal aguda, y actualmente se ha dejado con el término de AKI, ¿no? En inglés que sería la acute kidney injury, que sería como una injuria renal aguda, ¿no? Pero, como les repito, aún se utilizan muchos artículos el término de insuficiencia renal aguda. Es uno de los términos más conocidos, así que lo vamos a tomar así en esta exposición. Entonces, ¿qué es la insuficiencia renal aguda? La insuficiencia renal aguda básicamente no se refiere a una disminución abrupta de la función renal. Es decir, nuestro riñón estaba funcionando bien, y de pronto, por algún agente externo, ha comenzado a fallar. Entonces, ha disminuido su función de una manera abrupta, de una manera rápida y brusca, y esto va a producir que se eleven productos de desecho. ¿Cuáles son los productos de desecho? Los productos nitrogenados, y de hecho también va a haber una desregulación de los electrolitos y del volumen extracelular. ¿Okay? Y eso es importante porque nos va a permitir diferenciar la insuficiencia renal aguda de la enfermedad renal crónica. Uno, que va a ser brusco y rápido en la insuficiencia renal aguda. Dos, que va a haber un incremento diario de productos nitrogenados, va a seguir incrementándose rápidamente. Y ese incremento va a causar síntomas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el paciente va a comenzar a sentir síntomas de uremia. En cambio, en la enfermedad renal crónica no va a ser tolerable. ¿Por qué? Porque va a estar mucho tiempo con valores elevados de uremia que se elevan poco a poco. Y esto va a hacer que sea tolerable hasta cierto punto. También no va a tener esa fases típica, ¿no? De enfermedad renal crónica. No va a haber una fases terrosa, no va a haber una anemia. El paciente va a estar aparentemente con una fases normal. En la ecografía los riñones van a estar normales, o tal vez un poco incrementados de tamaño, pero van a estar normales. Y no va a haber una enfermedad renal previa, salvo que tenga una enfermedad renal crónica, y en este caso se denominaría enfermedad renal crónica reagudizada, que muchos lo catalogan como un tipo de enfermedad de insuficiencia renal aguda. Entonces es importante saber un poco lo que es la definición. Okay. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para nosotros decir que tenemos una insuficiencia renal aguda? Esto es lo que nos dicen, ¿no? Los criterios del CADIGO, que son el aumento de la creatinina sérica mayor a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ¿cuándo se eleva la creatinina? En 48 horas. ¿Okay? Nosotros no podemos saber al inicio que un paciente está haciendo insuficiencia renal aguda por valores de creatinina. No. Tenemos que esperar hasta 48 horas. ¿Y cuál es el marcador más primario, o el que se va a alterar primero? Es el volumen de orina. ¿Por qué? Porque el volumen de orina lo podemos ver en las 6 horas. ¿Okay? ¿Y cuánto va a ser? Debe ser menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. ¿Y esto qué es? Esto es una oliguria. ¿Okay? Oliguria. Okay. Entonces, eso es importante que recordemos. ¿Por qué? Porque debemos saber que el primer marcador que se altera es el volumen de orina. Y dos, que la creatinina ya se altera a partir de las 48 horas. ¿Sí? Recordemos incluso que tiene que disminuir la tasa de filtración glomerular en un 50% para que se eleve la creatinina en sangre. ¿Sí? Otro criterio es el aumento de la creatinina sérica en mayor o igual a 1.5 veces el valor inicial o el basal. Y esto se debe de presumir que ha debido de ocurrir en los 7 días previos, o sea, en 7 días, una semana. ¿Okay? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para hacer nuestro diagnóstico de injuria renal aguda. Algo para reflexionar aquí sería que si no tenemos una creatinina basal, no podemos hacer esto, ¿no? Llega un paciente, le tomamos una creatinina y una creatinina de 1.5, 1.6, y no sabemos cuál era su basal. Entonces, no podemos decir si es una injuria renal aguda o tal vez sea algo crónico, y eso sí lleva muchas veces a controversia. Entonces, ¿cómo consideramos el basal? Bueno, muchos
había muchas investigaciones, algunos dicen saca con una tasa de filtración glomerular de 75 mililitros por minuto y vas a poder sacar esto con una ecuación del MDRD, cuál era su creatinina basal. Pero muchos otros decían que esto no funcionaba, otros dijeron, si tienes creatininas entre los 7 días previos y los 365 días previos de hospitalización o que el paciente haya entrado a un hospital, puedes sacar un promedio, eso sería su creatinina basal. Entonces, también es muy controversial. Pero actualmente hay que tratar de regirnos por estos criterios, hay que tratar de realizarlos lo mejor posible para hacer un diagnóstico. Entonces, se puede estadificar, ¿okay? Se tiene que estadificar. Entonces, ha habido varios tipos de consensos para la estadificación. Actualmente estamos utilizando la Carigo y antes se utilizaba la Rifle. Esta es la Rifle, donde veíamos un riesgo, una injuria y una falla, ¿no? Como los criterios de estadificación. Y básicamente eran los mismos. Uno, incremento de la creatinina o disminución de la diuresis, ¿no? Progresivamente. Esto lo vamos a ver en otra diapositiva de mejor manera. Esta la puse básicamente para que sepan los criterios. Y esto de acá. La ira también se puede clasificar de otra forma. Puede haber iras no oligúricas, ¿sí? Cuando va a ser mayor de 400 mililitros por día. Entonces vamos a decir que tiene más de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. ¿Sí? Oligúrica, ya hemos dicho, menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. ¿Sí? Y anuria, que, bueno, la definición es menos de 0.2 mililitros por kilogramo por hora. ¿Okay? El 60% de las insuficiencias renales agudas son oligúricas. ¿Sí? Y el otro 40% son no oligúricas. ¿Sí? Y esas no oligúricas, esto de cierta forma pueden tener un tratamiento diferente. Vamos a verlo después. Entonces, ¿cuáles son los criterios de estadificación? Teníamos 3 estadios que coincidían con la famosa R y S. ¿Okay? Etapa 1, recuerden, ¿sí? De 1.5 a 2. ¿Ya? Etapa 2, de 2 a 3. Etapa 3, más de 3. Mayor igual a 3. Entonces, ¿cómo es? Es de 1.5 a 1.9. Pero por fines didácticos, se puede 1.5 a 2, 2 a 3 y más de 3. ¿Okay? Etapa 2, 2 a 2.9. ¿Qué cosa? Elevación de la creatinina. ¿Okay? Elevación de la creatinina sobre el valor inicial. ¿Listo? Y otro que quiero que recuerden es las horas. De 6 a 12 horas. ¿Sí? Pero ¿cuánto de diuresis? Menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Entonces, menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora durante 6 a 12 horas, etapa 1. Menor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora, mayor a 12 horas, es esto, etapa 2. Y el otro es diuresis menor a 0.3 mililitros por kilogramo por hora durante más de 24 horas. ¿Okay? Y esto llega a ser una etapa 3. ¿Okay? Ok. En la etapa 3, ¿por qué se dice falla? Porque aquí ya está fallando el riñón, está aquí habiendo una lesión renal intraparenquimal, aquí ya puede estar haciendo necrosis tubular aguda. En este caso, este paciente necesita terapia de reemplazo renal, o bueno, puede necesitar terapia de reemplazo renal, ¿ok? Entonces, lo que quiero que recuerden acá es que a partir de la terapia de la etapa 3, el paciente puede necesitar terapia de reemplazo renal. Eso es importante, ¿ok? Si hay un aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 4 miligramos por decilitro, también podemos estar hablando de una etapa 3. Eso también es algo que debemos de recordar. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. ¿Okay? Estos de aquí, estos 3, no necesariamente necesitan terapia de reemplazo renal. ¿Okay? Pero hay otros 2 que son la famosa pérdida de la función renal y el estadio final, según los criterios de Rifle. Y estos 2 de acá necesitan terapia de reemplazo renal. ¿Okay? Y lógicamente el estadio 3, puede necesitar terapia de reemplazo renal o diálisis, ¿ok? Puede necesitar terapia de reemplazo renal o diálisis. Entonces, es importante saber eso. Nosotros cuando tratemos una injuria renal aguda, lo que necesitamos saber es, 1, tratar de no llegar a la terapia de reemplazo renal, y 2, prevenir las complicaciones. ¿Listo? Entonces, con eso, esto vamos a estar haciendo mucho por el paciente. ¿Vale?
¿Y cuáles son los factores de riesgo para presentar una insuficiencia renal aguda? Básicamente, uno, la edad avanzada. ¿Okay? Los pacientes con el transcurso de los años comienzan a perder nefronas o a dejar funcionar nefronas y pues, comienzan a tener una pérdida progresiva de la función renal. Y esto es normal en los pacientes ancianos. Vienen con pérdida progresiva de la función renal. Muchas veces vienen estos ancianitos que tienen la creatinina elevada, más de lo normal, y no necesariamente están haciendo una enfermedad renal crónica o una insuficiencia renal aguda, simplemente es porque ya está perdiendo fisiológicamente la función del riñón. ¿Okay? Pero estos pacientes, lógicamente, de que si tú les das un nefrotóxico, que si tú les das un agente causante de injuria renal, te van a hacer fácilmente insuficiencia renal aguda. Deshidratación. Una de las causas de la insuficiencia renal aguda es la insuficiencia renal aguda prerrenal, es decir, si tú disminuyes la volemia, si tú disminuyes la cantidad de líquido dentro del cuerpo, el paciente te va a hacer injuria renal aguda. Por eso es que hay signos de deshidratación, ¿no? El principal o el primero que se presenta, la sed. Luego taquicardia, sequedad de mucosas, sequedad de piel, etcétera, etcétera. Entonces, la deshidratación, si nosotros vemos un paciente que está mal hidratado en hospitalización, tenemos que hidratarlo bien, porque si no, no vamos a esperar que no nos haga infusión renal aguda, ¿no? En cualquier momento nos hace elevación de la creatinina y ya, y ahí ya nos complicamos la vida. ¿Okay? Cardiopatías. Esto hay una causa también de insuficiencia renal aguda prerrenal, que es la disminución del volumen circulante. Y aquí están las famosas cardiopatías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una cardiopatía, lo que hace es hacer que el líquido se vaya a un tercer espacio. ¿Sí? Igual en las hepatopatías, ¿no? Pacientes cirróticos que tienen ascitis, y en las nefropatías, ¿no? Y en las nefropatías, esto generalmente son de pacientes que tienen una falla renal, ¿sí? Y pueden reagudizarse. O pueda que tenía un riñón funcionable y ahora es más fácil para los pacientes con insuficiencia renal aguda. Entonces, eso nos referimos con nefropatía. Y medicamentos, que también es una causa muy frecuente de esto, insuficiencia renal aguda, generalmente intraparenquimal, intrínseca, que causa necrosis tubular aguda. Y los famosos, o los que todos conocemos, la vancomicina, los aminoglucósidos, la anfotericina B, entre otros, nos van a causar insuficiencia renal aguda. Otro tipo de medicamentos que podrían causar esto son los IECAS, los ARAs, por una disfunción de autorregulación renal, y otros también podrían ser incluso los diuréticos, ¿no? Porque los diuréticos básicamente van a eliminar agua, y a veces un uso no adecuado de diuréticos podrían darnos esto, ¿no? Deshidratación, disminución de la volemia, y esto puede causar insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿cuáles son la clasificación de las causas de insuficiencia renal aguda? Tenemos que recordar esto. Uno, vamos, prerrenal, ¿okay? Que el aporte o el volumen sea, que llega a los riñones sea inadecuado. Dos, una injuria renal intrínseca, ¿okay? O intraparenquimal. Y tres, una porrenal. Y la porrenal básicamente es obstructiva, ¿no? Entonces, prerrenal no llega un volumen adecuado de líquido al riñón. Entonces, esta es la causa más frecuente, es aproximadamente un 70%. Sí, lo que quiero que recuerden en la prerrenal, básicamente tres cositas. Uno, que va a estar causada por una hipovolemia, que es lo más frecuente. ¿Sí? Hipovolemia. Dos, el famoso disminución del volumen circulante. Volumen circulante. ¿Por qué disminución del volumen circulante? Ya lo hablamos, ¿no? Esto, un tercer espacio. Y la otra causa de injuria, insuficiencia renal aguda prerrenal es la disminución de la autorregulación renal, por así decirlo, ¿ya? La autorregulación renal. ¿Y quiénes son los que tienen la autorregulación renal? Esto lo vamos a explicar, pero básicamente eso es un mecanismo en el cual hay un flujo en la arteriola tanto deferente y aferente, ¿sí? Y generalmente se pierde por medicamentos, ¿no? Como los IECAS, los ARAS, los IECAS, los ARAS y los AINAS. ¿Ah? Generalmente la causa más frecuente, ¿sí? Que viene incluso en exámenes, es la prerrenal. ¿Okay? La prerrenal. En la intrínseca, básicamente tenemos el principal, ¿sí? El más frecuente, es la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda intrínseca.
Entonces, tiene tres causas principalmente. Ya la necrosis tubular aguda está producida por tres causas. La primera, isquemia, ¿sí? Básicamente disminución de aporte de oxígeno. Dos, la sepsis. Y tres, nefrotóxico. Entonces, pues dentro de los nefrotóxicos están los medicamentos, ¿no? Los famosos, la vancomicina, la ferrina, la aminoglucosis. Y la isquemia, básicamente, eso es incluso es una complicación de esta prerrenal. Generalmente las prerrenales, si no se tratan a tiempo, te hacen necrosis tubular aguda. Entonces, hacen isquemia, ¿sí? Isquemia. Y la sepsis, que aquí también hay muchos autores que dicen que la causa de insuficiencia renal aguda por sepsis es por disminución de la perfusión, ¿sí? Por disminución también de la presión arterial, hacen shock, y esto hace que haya una isquemia. Pero también también se ha visto que puede producir esta misma sepsis eh, edema intersticial, ¿no? Y lesión a nivel parenquimal. Okay. Y por renal, básicamente obstrucción, cálculo, tumores, degenerogénica. ¿Sí? Entonces, repasamos, ¿no? Renal aguda, lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda, prerrenal, ok, hipovolemia, ¿sí? Hipovolemia. Eh, Otro, disminución del volumen circulante eficaz. Aquí está, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia hepática. Y otro, deficiencia de la autorregulación renal. AINES y ecasoaras, incluso la ciclosporina. Bueno, interesa acá. Básicamente, necrosis tubular aguda. Esto de acá. ¿Y cuáles son? Isquemia, sepsis, nefrotoxina. ¿Okay? También tiene otras causas, ¿ya? Lo vamos a ver después, pero eso es lo principal para recordarnos ahora. La porrenal, básicamente obstructiva. Obstructiva. Ojo, esa obstrucción tiene que ser bilateral. Y ya lo vamos a ver. Tiene que ser bilateral. Listo. Hubo un estudio en España donde dijeron que la más frecuente, en los estudios se veía la causa de la insuficiencia renal, y se vio que la más frecuente era la necrosis tubular aguda, que un 45% de los pacientes con insuficiencia renal aguda estaba presente. Y luego ya recién la prerrenal, pero como les repito, generalmente la prerrenal puede causar necrosis tubular aguda, por isquemia. Muy bien. Entonces, empecemos con la insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, ¿ok? Prerrenal. Entonces, aquí básicamente es ver la regulación, ¿sí? De la autorregulación renal. Uno, habíamos dicho hipovolemia, ¿sí? Hipovolemia. Ojo, la hipovolemia, ¿okay? Recuerden que al riñón va el 20% del flujo sanguíneo, o de la volemia en este caso, ¿no? El 20% de toda la volemia va al riñón. ¿Sí? Y este 20% no necesariamente es utilizado, sino que se utiliza aproximadamente el 50%, 30%. Entonces, 50-70%. Entonces, básicamente el riñón necesita sangre y necesita tener también reservas de sangre. Muy bien, para que pueda autorregularse. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuándo pierde la autorregulación? Uno, en casos de hipovolemia, cuando hay un sangrado masivo y la presión arterial sistólica esté menos de 80 milímetros de mercurio. Esto es importante, ¿ok? Si es que tú ves una presión arterial sistólica menor de 80 milímetros de mercurio, ya piensa que el riñón ya no está en la capacidad de autorregularse. ¿Sí? Autorregularse. O bueno, si quieres tomarlo como presión arterial media, algunos textos dicen menor que 60. Menor que 60 milímetros de mercurio. ¿Okay? Entonces, si nosotros bajamos la presión hasta estos valores, va a perder la autorregulación renal y esto va a hacer que disminuya la tasa de filtración glomerular. ¿Okay? Si disminuye la tasa de filtración glomerular, lógicamente
vamos a causar un aumento de los depósitos de desechos, ¿no?, nitrogenados, y por lo tanto vamos a comenzar a hacer una insuficiencia renal aguda. Y dos, esta perfusión sanguínea, ¿sí?, por la disminución de esta perfusión sanguínea va a causar isquemia, ¿sí?, a nivel de los túbulos renales, y esto va a causar una necrosis tubular aguda. ¿Ok? Entonces es importante regular la hipovolemia. ¿Ok? Y por eso es la causa más frecuente, generalmente pacientes con sangrado, pacientes con deshidratación. ¿Ok? Dos, ver, ¿no es cierto?, el secuestro en el tercer espacio, básicamente insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca crónica, cirróticos, pacientes con hepatopatías crónicas, que te hacen ascitis, te hacen edemas, te hacen pericarditis o edemas pulmonares, o sea, escape de líquidos. Estos generalmente disminuye el volumen efectivo sanguíneo y por lo tanto disminuye la perfusión renal. ¿Okay? Y tras el famoso desequilibrio de la autorregulación renal. Aquí vemos tres medicamentos: los YECAS, okay, los ARA2, o los ARA, ¿sí?, los ARA2, y los famosos AINES. Doctor Aldair, Bueno, mantenga su micrófono un poco más cerca y eleve un poco más su ok, tono de voz para poder escucharlo mejor. ya lo veo, perdón. Entonces, empezamos con los YECAS. Básicamente los YECAS, recuerden que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué hacen? Básicamente evitan que se produzca angiotensina 2. ¿Sí? Recuerden que la enzima convertidora de angiotensina, se encuentra a nivel de los pulmones y esto convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Muy bien. ¿Qué pasa si disminuye la angiotensina 2? Simple. Tenemos una arteriola aferente, tenemos una arteriola eferente y tenemos un glomérulo. Lo importante es que si nosotros hacemos vasodilatación de la arteriola aferente, vasodilatación, lo que vamos a hacer es aumentar el filtrado glomerular, ¿sí? Si hacemos una vasodilatación de la arteriola aferente, aumentamos la tasa de filtración. Y dos, y lógicamente que si disminuimos si hacemos una vasoconstricción, ¿okay?, disminuimos el filtrado glomerular. Y en la arteriola eferente sucede lo opuesto. Si nosotros hacemos una vasoconstricción, aumentamos el filtrado glomerular. Ok. Y si hacemos una vasodilatación, disminuimos la tasa de filtración glomerular. Oh, muy bien. ¿Dónde actúa la angiotensina 2? La angiotensina 2 actúa a nivel de la arteriola eferente. Muy bien. Y lo que hace es hacer una vasoconstricción. ¿Ok? Hace una vasoconstricción de la arteriola eferente y por lo tanto aumenta la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Aumenta la presión hidrostática glomerular y aumenta la filtración glomerular. Si nosotros damos IECAS, o en algunos casos cuando nosotros damos IECAS, lo que hacemos es perder esta angiotensina 2. Y si perdemos la angiotensina 2, ¿qué pasa? Que no hay este mecanismo de autorregulación renal, no hay vasoconstricción de la arteriola eferente, y por lo tanto disminuye la tasa de filtración glomerular. Lo mismo pasa con los ARA2, los antagonistas de los receptores de angiotensina. Lógicamente, si antagonizan los receptores de angiotensina, la angiotensina 2 no se une a sus receptores, ¿no? En este caso tenemos los receptores AT1. Entonces, no se unen a los receptores y por lo tanto no hay esa vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Listo? Y en caso de los AINES, ¿qué pasa con los AINES? Los AINES lo que hacen es disminuir o inhibir la producción de prostaglandinas, ¿no es cierto? Sabemos que inhiben tanto la COX-1, la COX-2, pero en este caso principalmente la COX-1, y lo que hacen es disminuir la producción de prostaglandinas. Y si disminuyen la producción de prostaglandinas, lo que va a pasar es lo siguiente: no, las prostaglandinas, primero tenemos que recordar que las prostaglandinas hacen vasodilatación, principalmente de la arteriola aferente. Y si nosotros disminuimos la concentración de esas prostaglandinas, no va a haber vasodilatación de la arteriola aferente. Y si no hay vasodilatación de la arteriola aferente,
va a disminuir la tasa de filtración glomerular, porque también va a perder este mecanismo. Entonces, es por esa razón que tanto los IECAS, los ARAS y los AINES van a causar una disminución de la tasa de filtración glomerular y pueden causar una injuria renal aguda de tipo prerrenal. ¿Ok? Entonces, es importante recordar eso. Hemos dicho que la injuria renal aguda prerrenal puede causar necrosis tubular aguda. Básicamente, ¿por qué? Porque si disminuye la perfusión a nivel renal, ¿sí? Disminuye el aporte de oxígeno a nivel renal, disminuye el aporte de ATP para estas células, ¿no? Las células tubulares renales, y por lo tanto, estos comienzan a hacer dos mecanismos. Uno, o hacen necrosis o hacen apoptosis. ¿Okay? Hay tres fases, ¿ya? Hay tres fases en lo que es la necrosis tubular aguda. Hay una fase de iniciación, ¿okay? Hay una fase de mantenimiento y hay una fase de reparación, ¿ok? De reparación. La fase de iniciación es básicamente que viene ese estímulo prerrenal, hay una fase de, y viene la fase de iniciación. En esta fase de iniciación hay una hipoxia, ¿sí? Es decir, ya no alcanza los suplementos de oxígeno para que puedan cumplir sus funciones esas células del túbulo renal. Va a haber daño microvascular. ¿Y cómo se hace daño de microvascular? O este daño microvascular, uno, obstrucción. Por ejemplo, obstrucción básicamente son sustancias muy grandes que atraviesan el glómerulo renal, pero se depositan a nivel de los túbulos, causan obstrucción y evitan un adecuado funcionamiento a nivel de las células renales. ¿Y cuáles son esas sustancias? Por ejemplo, la famosa mioglobina, ¿no? La famosa mioglobina en la radiomiólisis. Esto puede causar este tipo de daño. Inflamación, como ya hemos dicho, la sepsis, incluso coagulación, es decir, que haya enfermedades atroembólicas bueno, embólicas o simplemente trombóticas que hacen que se obstruyan los capilares y esto causa isquemia. Mantenimiento, básicamente, pierdes una cantidad importante de tejido de células funcionales, pero una vez que se soluciona el problema, entramos en una fase de mantenimiento, donde ya se va a mantener la proteína en valores estables, va a haber una desdiferenciación, una migración, y va a comenzar la proliferación. ¿Sí? Proliferación. Es decir, van a comenzar de nuevo a formarse nuevas células. ¿Sí? Y una fase de reparación en la cual vamos a ver una rediferenciación y una repolarización, ¿sí? En la cual se van a formar nuevas células y estas van a comenzar a adquirir nuevamente sus funciones. ¿Cuánto tiempo dura esto? Esto es importante, dura más o menos 2 semanas. ¿Sí? Aquí ya vemos que a partir del 10º día ya estamos haciendo reparación. Entonces, si nosotros quitamos a la gente que está lesionando al riñón, si nosotros al paciente lo tratamos correctamente, evitamos las complicaciones, en 2 semanas puede volver a tener un funcionamiento adecuado del riñón. ¿Ok? Y eso es importante. Y aquí viene lo importante. Uno, si es que nosotros le ocasionamos una lesión al riñón, o bueno, una isquemia, ¿ok? Va a haber dos cosas. Uno, que el daño sea reparable. ¿Por qué? Porque ha habido una disminución del aporte de oxígeno y las células del riñón han decidido hacer apoptosis. ¿Sí? Entonces, ese daño es reparable. Pero, en cambio, si el daño sigue siendo continuo, las células no sufren apoptosis, las células sufren necrosis. Y si sufren necrosis, ese daño es irreparable, porque ya es necrosis de parénquima renal. ¿Sí? Eso ya no puede rediferenciarse, no puede repararse, y esto va a conducir a una enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuáles serán las causas? Sepsis. ¿Qué produce la sepsis? Inflamación y edema intersticial. ¿Sí? Isquemia. ¿Sí? Isquemia. Que habíamos dicho, disminución del aporte de oxígeno a nivel renal, la famosa hipotensión o sepsis, que habíamos dicho que también puede producir hipotensión, ¿no es cierto? Y un shock. Quemaduras, cirugías, pancreatitis, etcétera. Hay muchas causas que van a producir esta isquemia, que a la larga te van a producir necrosis tubular aguda. Muy bien. Nefrotóxicos, como el contraste, ¿no? Principalmente el contraste yodado, que generalmente te produce
una elevación de la creatinina entre las 24 y las 72 horas posteriores. ¿Sí? Antibióticos. ¿Sí? Antibióticos. Los principales son la anfotericina B, ¿ok? La vancomicina, muy bien. Tenemos los aminoglucósidos, ¿sí? Que también causan daño, esos causan daño directo al riñón, ¿sí? Tenemos el aciclovir, ¿sí? Eh, y tenemos algunos uh, otros antivirales como el Foscarnet. Quimioterápicos entre los más conocidos tenemos al cisplatino, al carboplatino, al cisplatino, al carboplatino, y hay uno que también es importante que vendría a ser la ifosfonía. Estos quimioterápicos son los que generalmente te producen insuficiencia renal aguda. Y toxinas endógenas, ¿no? Sabemos que la mioglobina, la hemoglobina podrían producirte un daño renal por tipo obstructivo a nivel de los túbulos, que ya lo hemos explicado. Esos van a producir necrosis tubular aguda. Muy bien. Pero para examen, vamos a ponerlo así, sabemos que la necrosis tubular aguda es lo más frecuente, pero a veces nos pueden preguntar otras cosas. Y para la causa intrínseca de la insuficiencia renal son un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Por ejemplo, si bien la necrosis tubular aguda es la más frecuente, podemos ver glomerulonefritis, podemos ver vasculitis, podemos ver síndrome urémico hemolítico, podemos ver atervémbolos, hipertensión arterial maligna, etcétera, etcétera. ¿Okay? Podemos ver también las famosas alérgicas a penicilinas, a rifampicinas, infecciones, la pielonefritis, podemos ver esto, infiltraciones como el linfoma, las leucemias, los mielomas, ¿okay? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto te puede producir falla renal de tipo intrínseca, ¿okay? Pero la más frecuente, recuerden, necrosis tubular aguda. Y la insuficiencia renal aguda por renal. Y esto es más simple. Básicamente, hay una obstrucción. ¿Sí? Hay una obstrucción en alguna parte de todas las vías urinarias. ¿Sí? Ojo, esta obstrucción debe ser bilateral. ¿Okay? Bilateral. ¿Por qué? Porque un paciente puede tener una obstrucción acá. ¿Sí? Puede tener una obstrucción acá que le dure varios meses. ¿Sí? Varios meses, incluso años. Y lo que hace es comenzar a hacer su hidronefrosis. Hace la hidronefrosis. El riñón crece, se dilatan las vías urinarias, pero el paciente tiene una creatinina normal porque el otro riñón está funcionando adecuadamente. ¿Sí? Este riñón incluso ya está bien dañado, ya dejó de funcionar, pero el otro sigue funcionando normal. Y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la creatinina se mantiene en valores adecuados, el paciente sigue orinando con normalidad, sigue produciendo orina y no hay problema. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Que cuando hay otra lesión, del otro lado, ahí se notan los problemas y ahí es más difícil el tratamiento. Muy bien. Entonces, tiene que ser bilateral. ¿Listo? En el caso de que no sea bilateral, puede ser aquí, ¿no es cierto? La obstrucción puede ser abajo y esto va a causar un reflujo, ¿no? Reflujo urinario que también a la larga va a terminar dañando los riñones. Esto puede ser un cáncer de próstata, una hiperplasia prostática benigna, puede ser también un cálculo a nivel vesical, un cálculo a nivel uretral. Entonces, esos también pueden causar una insuficiencia renal aguda posrenal. ¿Okay? Pueden ser traumatismos. En el hospital se ha visto, bueno, hemos tenido pacientes que han hecho insuficiencia renal, bueno, en este caso crónica, pero era por traumatismos. También hubieron pacientes, incluso una paciente que vino, que tenía esto en su ecografía, hidronefrosis derecha. Y era como que, está bien, pero ¿por qué está haciendo insuficiencia renal? Y luego le tomamos una tomografía y el otro estaba calcificado. Y entonces era como que ahí ahí se veía por qué estaba haciendo insuficiencia renal. Entonces recuerden que tiene que ser bilateral. ¿Sí?
Entonces, ese es un resumen rápido de básicamente las causas, que son prerrenal, renal y porrenal. Renal, hipoperfusión renal, hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, vasodilatación sistémica, vasoconstricción arterial. ¿Okay? Ahorita vamos a ver los criterios diagnósticos. ¿Sí? Renal, básicamente, isquemia, nefrotóxicos, la glomerulonefritis, que nunca está de más mencionarla, que es una de las causas de deterioro rápido de la función renal. ¿Sí? La vasculitis y la astubia intersticial, y la obstrucción unilateral, que no causa mayor problema, litiasis, estenosis, etc. Bilateral, hiperplasia benigna de próstata y disfunción neurógena de la vejiga. ¿Cuáles son los síntomas? Básicamente, hipervolemia, que es oligúrica. Hipervolemia, ¿por qué? Porque vas a retener agua. Vamos a retener agua, tenemos insuficiencia renal aguda. Hipertensión arterial, ¿por qué? Por hipervolemia. Sabemos que la presión arterial es resistencia vascular periférica más gasto cardíaco. Y aumenta el gasto cardíaco. Si retenemos agua, va a aumentar el gasto cardíaco. Edema pulmonar, sí, lógicamente por hipervolemia. Nos encharcamos y vamos a comenzar a hacer síntomas de edema pulmonar. Disney, ¿no? Hiponatremias, básicamente por una mala hidratación o aumento de, como no podemos eliminar, comenzamos a beber agua, y generalmente hipotónica, y esto hace que hagamos hiponatremia. Hipercalemia, ¿no? Hipercalemia o hiperpotasemia, que es muy frecuente en los pacientes con insuficiencia renal aguda, que tiene potasio. Acidosis metabólica, también nos hacen acidosis metabólica por falla a nivel del túbulo proximal renal, ¿sí? Nos hacen acidosis metabólica. Síndrome urémico, entonces hay síntomas urémicos, por ejemplo, anorexia, náuseas, vómitos, sabor metálico, puede haber prurito, alteración del estado mental. Entonces, esos son síntomas urémicos. ¿Sí? El paciente, generalmente en la insuficiencia renal aguda, no tolera estos síntomas urémicos y te viene con una sintomatología fluida. Manifestaciones, algunas son más frecuentes en la forma oligúrica, ¿no? O sea, básicamente todas estas son más frecuentes en la forma oligúrica. Entonces, ahora vamos a ver el diagnóstico. Y es importante saber el diagnóstico. Esto entra en los exámenes. Eso es lo que les gusta preguntar. Muy bien, entonces, primero el sodio en orina. Muchas veces, en algunos libros lo toman diferente. Por ejemplo, sodio en orina. Si el sodio en orina es menor de 20, eso dicen algunos libros, aquí en 12, en este artículo consideramos menor a 12, pero en algunos libros lo consideran menor a 20. Si es menor a 20, estamos hablando de una insuficiencia renal aguda, posiblemente prerrenal. ¿Ok? Prerrenal. Y si es que es mayor de 20, otros dicen mayor de 40, hablamos de una insuficiencia renal aguda de tipo renal o parenquimatoso. ¿Okay? La relación de sodio-potasio, el potasio va a ser mayor al sodio si es prerrenal y el sodio va a ser mayor al potasio si es parenquimatoso. La osmolaridad urinaria, y esto es fácilmente deducible, ¿no? Si nosotros tenemos una prerrenal, el riñón todavía no está fallando. La causa de la oliguria, la causa de elevación de los productos nitrogenados es disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Por una disminución del flujo sanguíneo renal. ¿Ok? Pero el riñón no está fallando. Se va a filtrar, sí se va a filtrar. ¿Y qué va a pasar? Que va a reabsorber la mayor cantidad de agua posible. Y para mantener los estados osmolares adecuados, va a tratar de botar la mayor cantidad de electrolitos posible. Por eso es que la osmolaridad va a subir en la prerrenal. Y por eso va a ser mayor de 500 en la prerrenal. Y en la renal ya falla. Ya pierde la capacidad de concentrar la orina. ¿Sí? Eso es importante. Una de las primeras alteraciones que tiene el riñón en la insuficiencia renal aguda es la pérdida de la capacidad de concentración de orina. Eso hay que recordarlo bien. ¿Okay? Entonces aquí va a disminuir la osmolaridad. Y la fracción de excreción de sodio va a ser menor a 1% en la prerrenal. ¿Por qué? Porque vas a querer meter sodio dentro del organismo. ¿Por qué quieres meter sodio?
porque el sodio va a jalar agua. Entonces, si tú quieres aumentar el agua, tú quieres aumentar la volumen dentro del organismo, jala sodio. Jala sodio. ¿Sí? Listo, entonces por eso vas a excretar menos sodio. Pero si pierdes la capacidad de concentrar la orina, si pierdes la capacidad de volver a absorber agua, entonces lo que vas a hacer es excretar más sodio. Y por eso es que la fracción de excreción de sodio va a ser más del 1% o más de 20, ¿no? Más de 20 en el caso de sodio en orina. Entonces, eso es importante. Okay. Listo. Y hay otros, como que es la urea en sangre, o urea en orina sobre urea en sangre, que puede ser mayor a 8 en la prerrenal, menor a 20 en la, perdón, menor a 3 en la interparenquimal, etcétera, etcétera, ¿no? Creatinina en orina, sobre creatinina en suero, y otros. Los cilindros hialinos, que son típicos de la prerrenal, y pigmentados celulares, que son propios de la parenquimatosa, que lo vamos a ver posteriormente de mejor manera. Pero lo que quiero que recuerden es esto: uno, la fracción de excreción de sodio, el sodio en orina y la osmolaridad urinaria, que son incluso preguntas, muchas veces preguntan en los exámenes, y a los doctores nos encanta preguntar esto. Muy bien. Entonces, más de 500, renal. Menos de 500 de osmolaridad, renal. Menos de 20 de sodio en orina, renal. Más de 20, renal. Fracción de excreción de sodio menor de 1, renal. Mayor de 1, renal. Y el resto, que son también importantes, pero que son muy poco preguntados, son la urea en orina y plasma, la creatinina en orina y plasma, etcétera, etcétera. Hay insuficiencias renales agudas con fracción de excreción de sodio menor a 1%. ¿Y cuáles son? Pigmentos y contraste. Recuerden eso. La septicemia y la mioglobina. La mioglobina entra dentro de pigmentos. Entonces, pigmentos y contraste te producen una insuficiencia renal aguda con fracción de excreción, bueno, prerrenal con fracción de sodio menor a 1%. O bueno, renal con fracción de excreción menor, de sodio menor a 1%. Y las prerrenales con fracción de eyección de sodio más de 1%, la nefropatía por enfermedad renal crónica y diuréticos. Y esos diuréticos, ya, vas a botar sodio en grandes cantidades. ¿Cómo calculamos la fracción de excreción de sodio? Sodio urinario por creatinina plasmática sobre sodio plasmático por creatinina urea multiplicado por 5. Muy bien. ¿Qué exámenes auxiliares nos pueden ayudar? Los imagenológicos, como son la ecografía renal, si ya hemos visto si es que es un riñón pequeño, es crónico. Si es un riñón grande, o uno normal, pero está haciendo alteración renal, posiblemente sea un agudo. ¿Y en qué más nos puede ayudar esta ecografía? Nos puede dar uno para ver si es que tenemos algún tipo de obstrucción renal, hidronefrosis, cálculos en vías urinarias, etc. Incluso hasta los tumores, ¿no? O masas a nivel, masas prostáticas o genitales. Biopsias, en caso de que no tengamos un diagnóstico certero, podemos utilizar una biopsia renal para ver si hay una nefritis intersticial, algún tipo de glomerulopatías, glomerulonefritis, entonces utilizamos biopsias. Y hay unos nuevos marcadores renales que generalmente se pueden ver cuando hay lesión directa intraparenquimal del riñón, en necrosis tubular aguda. Por ejemplo, tenemos los séricos como la citatina C, ¿okay? Y la N-gal, ¿no? Que es la gelatina neutrofílica asociada a la hipocalina. Y los urinarios, que son la KIM-1 y la interleuquina 18, que básicamente también son marcadores de lesión renal aguda. Actualmente no se utilizan con frecuencia, es más, diría que muy poco, más con asuntos de investigación, pero están ahí, ¿no? Y son específicos para insuficiencia renal aguda. El sedimento urinario. ¿Cómo hacemos un diagnóstico sobre un sedimento urinario? Lo importante es saber los famosos cilindros, ¿ya? Si nosotros sabemos que tenemos cilindros hialinos, estamos pensando en una prerrenal, ¿ok? Cilindros hialinos prerrenal. Muy bien. Y en necrosis tubular aguda, generalmente cilindros granulosos, cilindros pigmentados, ¿vale?
Recuerden eso. Cilindros y pigmentados puede ser una necrosis tubular aguda. ¿Sí? Cilindros hialinos, prerrenal. Y si tenemos eritrocitos, tenemos cilindros de eritrocitos, tenemos leucocitos y cilindros de leucocitos, podríamos pensar en esto, glomerulonefritis. ¿Sí? Si nosotros tenemos leucocitos o eritrocitos en orina, glomerulonefritis. ¿Okay? Y cristaluria, por ejemplo, en otros tipos, ¿no? Por ácido úrico, por fármacos o por sotetal. Pero básicamente eso es lo que debemos recordar. ¿Sí? Cilindros nulosos, cilindros hialinos, eritrocitos o leucocitos. Ahorita vamos a ver por qué. Complicaciones en la insuficiencia renal aguda. 1. Uremia. ¿Sí? Lógicamente va a disminuir los productos nitrogenados en sangre y va a aumentar, y va a ser síntomas de uremia. Si el boom aumenta a más de 100 miligramos por decilitro, ya, el paciente va a comenzar a hacer encefalopatía urémica y diátesis hemorrágica, y estos son signos de muy mal pronóstico, así que van a necesitar diálisis. Entonces, síntomas de uremia. Hipervolemia o hipovolemia. ¿Okay? El paciente puede hacer hipovolemia, ¿por qué? Porque está haciendo una insuficiencia renal aguda prerenal, o hipervolemia, ¿por qué? Porque está haciendo oliguria, y en este caso no está eliminando el líquido del cuerpo. Entonces, puede ser hipervolemia y hipovolemia. Y las dos te van a causar sintomatología muy variada. Por ejemplo, si tenemos hipervolemia, tenemos que tener edema pulmonar, vamos a tener disnea, dificultad respiratoria, vamos a tener ascitis, puede ser, pericarditis y effusión pericárdica. Y si tenemos hipovolemia, vamos a tener básicamente deshidratación, ortostatismo, sequedad de piel mucosa, sensación de sed, taquicardias. Hiponatremia, habíamos dicho por el aumento de consumo de líquidos hipotónicos, que es muy frecuente en insuficiencia renal aguda. Hiperpotasemias mayores de 5.5 y que pueden estar asintomáticas. Básicamente también es por la, por la hipervolemia, o por la hipovolemia, que vamos a perder agua o hay una mayor refuerzo del potasio por sangrado intestinal, etc. Es muy frecuente la hiperpotasia. Acidosis, sí, por la pérdida de la función renal a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿sí? Para la reabsorción de bicarbonato. Entonces, se pierde este sistema y eliminas más bicarbonato y haces acidosis. Hiperfosfatemia, hipocalcemia, hemorragias por la hemorragia por uremia, complicaciones cardíacas, el famoso síndrome cardiorrenal, por el ventrículo izquierdo, que es un poco raro, pero podría ser, y desnutrición. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la insuficiencia renal aguda? Básicamente lo que tenemos que hacer es, uno, identificar la etiología. ¿Sí? Tratemos la etiología. Si encontramos la etiología y la tratamos, se va a revertir. Hemos dicho que en 2 o 3 semanas el paciente puede volver a recuperar la función renal. ¿Sí? Tratar las causas reversibles. ¿Sí? Tratar las causas reversibles y hacer una protección de las complicaciones, evitar las complicaciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tenemos algún daño activo, lo eliminamos momentáneamente. El paciente toma yecas o aras, tratamos de eliminarlo. El paciente está tomando aciclovir, lo sacamos. Está tomando vancomicina, lo sacamos. Tenemos que eliminar este productor de daño. ¿Sí? Tenemos que identificar y tratar las complicaciones. ¿Sí? Lo principal es evitar la terapia rentosorrenal. Tratar de que el paciente esté tranquilo, evitar ponerle en diálisis, para evitar ese mal momento en el paciente, y que el paciente se recupere con terapia de soporte. Okay. ¿Cómo hacemos para evitar la producción de daño? Medicamentos. Recuerden, evitar los medicamentos, evitar yecas, evitar aras, evitar los antibióticos que dañan, evitar los quimioterápicos que dañan, ¿sí? Evitarlos. En el caso de que el medicamento se tenga que dar, tratar de hacer un ajuste de dosis por la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Ajustar la dosis por la tasa de filtración glomerular. Muchas veces, por ejemplo, ceftazidima, en vez de darlo cada 8 horas, lo puedes dar cada 24 horas de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, le ajustas y le das al paciente y va a tener el mismo efecto, va a tener y no va a tener complicaciones. Agentes de contraste ayudados, si es que nosotros le damos contraste a un paciente renal con insuficiencia renal aguda, lo vamos a quemar.
lo vamos a quemar. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar el contraste. Y cuando da el contraste, básicamente cuando sea debido a muerte, pacientes que necesiten un diagnóstico urgente o que hagan un infarto con ST elevado y necesitan, necesitan administración de contraste, ellos se les podría administrar contraste. Y eso tendría que hacerse una hidratación adecuada antes del contraste. ¿Sí? Y en pacientes con hipotensión, ¿no? Evitar la hipotensión. Si tú sabemos que es un paciente que tiene síntomas de hipotensión, pues hay que hidratarlo adecuadamente. ¿Y cómo lo vamos a hidratar? Uno, si tiene hipovolemia, le damos 1 a 3 litros de frente. Damos 1 a 3 litros, ¿sí? En el día. Si es que vemos que ha mejorado, ¿sí? Con esos 1 a 3 litros en el día, ha mejorado, ¿vale? Ha mejorado, ya hacemos un mantenimiento, o sea, sigue con síntomas de hipovolemia, sigue hipovolémico, pero ha mejorado, ha hecho diuresis, ha mejorado la diuresis, y tal vez si es que le tomamos una creatinina, la creatinina disminuye un poco, muy bien, mantenimiento, 75 mililitros por hora, 75 mililitros por hora, y vamos a mejorar esto, vamos a mejorar mucho lo que es la clínica del paciente. Si es que es hipervolemia, diuréticos. ¿Cuál? Furosemida. Furosemida es el que recomiendan las guías, de 80 a 200 miligramos. Si es que estamos iniciando, hay que darle 80. ¿Sí? 80. Ojo, a las 2 horas, controlar. Si a las 2 horas hace más de 200 mililitros, estamos yendo bien. Estamos yendo bien, está haciendo una buena diuresis y está eliminando los productos fibrados. ¿Ok? Si es que no está haciendo buena diuresis, sigue anúrico el paciente, tenemos que aumentar la dosis hasta llegar a 200 miligramos. A 200 miligramos. Había una investigación que decía, si por cada miligramo de diurético, en este caso furosemida, aumenta 1 ml, esto es un mal pronóstico. Este es un mal pronóstico, aumenta la mortalidad. Aumenta la mortalidad. Por ejemplo, yo le meto 200 miligramos de furosemida y he hecho solo 200 ml de orina en 2 horas, entonces pues estamos mal, estamos haciendo 1 miligramo por mililitro. ¿Okay? 1 miligramo por mililitro, entonces esto va a aumentar la mortalidad. Pero en cambio, si nosotros, lógicamente, esta relación disminuye, esto puede ser bueno, beneficioso para el paciente. Le ponemos 1 miligramo, pero aumenta unos 20, 30 mililitros por miligramo. Genial, estamos yendo bien con el paciente. Estamos yendo bien con el paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Optimización de hemodinámica, eliminación de neurotóxicos y sustitución de la función renal. Criterios de diálisis. Es importante. Acidosis refractaria menor a 7.1, o sea, severa. Menor a 7.1, severa. Entonces, ¿qué hacemos? Diálisis. Hipercalemia severa, más de 6.5 o más de 5.5, pero en pacientes que tengan estos síntomas de rhabdomiólisis o por pigmentos. Entonces, en este caso, diálisis. Ingesta de tóxicos, alcohol, salicilatos, drogas o en algunos casos venenos, van a diálisis. Sobrecarga de volumen refractaria a tratamiento. ¿Cuáles son? Edema pulmonar refractaria a tratamiento, diálisis. Uremia. Uremia. Por ejemplo, encefalopatía urémica, vamos a diálisis. Pericarditis urémica, vamos a diálisis. ¿Okay? Disfunción plaquetaria, diátesis hemorrágica, vamos a diálisis. ¿Okay? Generalmente con más de 100 miligramos por decilitro. Los electrolitos, hipercalemia. ¿Cómo vamos a tratar la hipercalemia? Básicamente, 1, antagonizar los efectos de la membrana. 2, desplazar el potasio intracelular. Y 3, eliminar el exceso de potasio. Es el famoso gluconato de calcio. Le damos gluconato de calcio. 2, insulina o solución polarizante para meter el potasio intracelular. O salbutamol. Y le damos unos diuréticos como la furosemida para eliminar el potasio. Hiperfosfatemia, podemos darle quelantes de fosfato, ¿sí? Pero no se recomienda mucho el uso de quelantes de fosfato. Hay unos criterios. El principal es que el fosfato sea mayor que 5.5 miligramos por decilitro en sangre. Y ahí sí podemos dar quelantes de fosfato. Hipocalcemia, podemos restituir calcio intravenoso o vía oral. Intravenoso, siempre y cuando haya síntomas muy severos de hipocalcemia, por ejemplo, un QT largo, convulsiones, tetanias. Entonces ahí sí damos
calcio intravenoso. Y vía oral, si es que, si es que no hay síntomas, si es que hay una hipocalcemia, pero no hay síntomas, se podría valorar el calcio por vía oral, el gesta de calcio. Entonces, esto ya hemos hablado, muy bien, sobre el tratamiento de hiperpotasemia. La regulación del estado vacío básicamente no siempre nos va a dar una acidosis metabólica, casi siempre. Alcalosis metabólica es muy raro. Y básicamente se da en casos de síndrome de leche álcali. Y el tratamiento es muy sencillo, en realidad es con una buena infusión de cloruro de sodio, vamos a tener buenos resultados. Pero la acidosis metabólica sí, tenemos que dar bicarbonato. En acidosis metabólica por insuficiencia renal aguda, damos bicarbonato. El objetivo va a ser esto, que el pH sea más de 7.2 y el bicarbonato entre 20 y 22 mil equivalentes por litro. Ojo, si nosotros tenemos un paciente con menos de 7.1 de acidosis metabólica, pero no tiene ningún otro problema, ninguna otra complicación, ningún otro criterio de diálisis, podemos tratarlo solo con bicarbonato. Ponemos 3 ampollas de bicarbonato en la infusión de cloruro de sodio y el paciente va a ir recuperándose. Lógicamente, si se complica, o si es que es refractario ese tratamiento, tenemos que llevarlo a diálisis. Pero sí se puede hacer todavía con bicarbonato. Puede haber complicaciones por el uso de bicarbonato, sí, pero generalmente no si es que es por insuficiencia renal aguda, no nos debería dar mayores problemas, salvo que tenga otro problema de fondo que pueda causar acidosis metabólica como una cetoacidosis diabética y no tenemos que evaluar todavía el tipo de trastorno ácido base que tenga. Y la nutrición, como para ir terminando, básicamente es una nutrición, una dieta renal típica. Si es el requerimiento calórico diario es de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo por día, ¿sí? Algunos autores mencionan que no hay que tener un requerimiento, sino que hay que darle una nutrición adecuada al paciente, lógicamente con restricciones, pero también muchos autores dicen, ¿no? De 25 a 30 kilocalorías por kilogramo por día. Proteínas de 0.8 a 1.2 gramos por kilogramo por día, ¿sí? Y en pacientes que hacen o que reciben terapia dialítica, hasta 1.5 gramos por kilogramo por día. Potasio debemos dar menos de 2 gramos por día en pacientes con insuficiencia renal aguda. Fósforo, menos de 2 gramos por día, también en pacientes con insuficiencia renal aguda. Y el sodio tiene que ser bajo en la dieta, evitar el consumo de sodio en la dieta. Bueno, creo que eso es todo. Es un tema muy complejo, pero realmente muy bonito si lo queremos entender. Es bastante fisiología del riñón y espero que les haya servido en algo. Muchas veces este tema no es tan estudiado, tan sobresaliente, pero es muy bonito. Y eso sería todo y gracias por su atención.